Buenas noches, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a un programa de Dosis de Ánimo. Creo que les va a llamar la atención el tema de la reflexión en esta oportunidad. Hemos titulado a la reflexión sobre Dosis de Ánimo de ¿cómo hubiera conducido un auto Jesús? Interesante, ¿no? Es una pregunta. ¿Cómo hubiera conducido un auto Jesús? Y quiero leerles en el libro de Mateo, en el capítulo 9, en el versos 36. Dice: y al ver la multitud, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Mire qué interesante esta escritura que tenemos como base para este interesante programa de Dosis de Ánimo que hemos titulado ¿Cómo hubiera conducido un auto Jesús? O un carro, pues. Y aquí vemos algo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino a la tierra y se hizo un hombre y inició su ministerio, lo que más le interesó a Él fueron las personas. Lo que más le interesó a Él fue su pueblo. Lo que más le interesó a Él era predicar la buena nueva de que el reino de los cielos se había acercado. Eso es lo que más le interesaba a Él, las personas. Se preocupaba genuinamente y sinceramente por las personas. Y lo vemos en esta escritura, dice que vio aquellas multitudes. Me imagino aquellas multitudes que lo seguían por los milagros, y también por las necesidades latentes que tenía esa masa de gente que andaba siguiendo a nuestro Señor Jesucristo hace un poco más de 2000 años. Y cuando Él los vio, tuvo compasión de ellos. Me imagino que Él estaba en algún lugar alto y pudo verlos, y de un solo vistazo pudo contemplar toda la multitud de personas que lo estaban siguiendo con necesidades en ese momento. Y Él, su corazón se compadeció de ellos. Porque la palabra dice que los vio que estaban desamparados y dispersos. O sea, no tenía quien los guiara. No había una persona, un líder que los condujera como ovejas sin pastor. Él, como el buen pastor y el mejor pastor, se sintió identificado con las necesidades y por eso sintió compasión por aquella gente, por aquellas multitudes que lo seguían. Bien interesante. Mi esposa me dice que la palabra hubiera no existe. O sea, cuando uno dice yo hubiera hecho esto o yo hubiera hecho lo otro, eso no existe. No existe el hubiera. O lo hizo o no lo hizo. Y bien interesante porque me he atrevido a titular el tema de esta dosis de ánimo con esta pregunta: ¿cómo hubiera conducido un auto Jesús? Si venimos y le damos la connotación que tiene la palabra hubiera, que el no existe, el hubiera no existe, y lo vemos porque nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra hace más de 2000 años, todas las cosas, todos los adelantos tecnológicos que nosotros estamos acostumbrados y que muchos de nosotros inclusive hemos visto surgir en los últimos años, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos la ciencia se va a aumentar, eran inexistentes totalmente en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. No habían autos, por supuesto. Pero fíjense que qué cosa más interesante que en la persona del Señor Jesucristo sí podemos convertir un hubiera en una realidad. Mire qué interesante. ¿Y por qué podemos decir eso? Para una persona sí no existe el hubiera. Porque si yo digo, si yo hubiera hecho esto o lo otro, significa que no lo hice simplemente. No puedo regresar al pasado. No existen los viajes en el pasado, excepto en las películas. Pero no puedo viajar al pasado y mucho menos si viajara, voy a intentar cambiar algo atrás como que yo me convirtiera más que en Dios. No, eso no existe, ¿verdad? Eso es algo ficticio. Para nosotros el hubiera sí no existe, pero fíjese que Dios no está enmarcado en nuestra naturaleza. Pero más que Él trasciende y que la palabra da, ¿cómo se llama? Testimonio de que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Muy interesante. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la palabra también nos dice que por esa inmutabilidad que Él tiene,
nosotros podemos estar de pie por su misericordia delante de Él, porque Él no cambia. Entonces, si bien es cierto que no vamos a ver en la actualidad a nuestro Señor Jesucristo conduciendo un vehículo, un BMW, o no creo que un BMW no, porque como Él era de humilde, cuando Él vino, nació en un hogar de un carpintero, no hubiera conducido un BMW, si hubiera conducido, no sé, un carrito humilde. Si Él hubiera conducido un vehículo y que para nosotros es algo ficticio, hay algo que sí va más allá de los tiempos, va más allá del presente y del futuro, y es el carácter eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque nosotros no viéramos por las calles de San Salvador o cualquier otra ciudad del mundo conducir a nuestro Señor Jesucristo, sí podemos estar seguros de cómo Él hubiera conducido un vehículo basado en su personalidad eterna y que no cambia. Y mire qué interesante, Él era manso, Él era humilde, paciente, servicial y amoroso. Repito, Él era manso, humilde, paciente, servicial y amoroso. Y si eso lo tenía en su carácter, en su corazón, en su manera de ser, y cuando nos invita a todos y nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, entonces eso nos da la pauta cómo nuestro Señor Jesucristo, si viniera hoy a la tierra, ahorita, en algo parecido a lo que Él hizo cuando vino, a morir por todos nosotros, por los pecados nuestros, porque la segunda venida no va a ser para morir por pecados, sino en una victoria que viene por su pueblo, estamos suponiendo. Él hubiera reflejado el mismo carácter de hace 2000 años que reflejó cuando tomó la forma de un hombre, porque Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, sí podemos decir y contestar esta pregunta: ¿cómo hubiera conducido un auto Jesús en estos tiempos? Ahora, me voy a salir de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que ya sabemos que Él no cambia, y hablemos de nosotros. Nosotros, usted y yo, que somos embajadores de Cristo en la tierra. Dicho de otra manera, es una labor que Dios, o una misión, mejor dicho, que Dios nos ha encargado, muy grande, y que nosotros no hemos tomado, creo yo, con toda la seriedad del caso. Somos embajadores del reino de los cielos, significa que somos representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Ahora, esta pregunta sí es para hoy, para usted y para mí. ¿Cómo conduce su carro usted? ¿Cómo manejo yo? ¿Cómo manejo mi vehículo yo? ¿Cómo maneja su vehículo usted? ¿Reflejamos a Cristo Jesús en nuestra manera de conducir? ¿O pasa lo siguiente? Mire, quiero hablarle de un par de cosas que uno mira y que todos miramos en los tráficos, y que inclusive a veces de manera inconsciente somos parte de ello y contribuimos a ello. Primero, cuando estamos en un tráfico pesado, nos ponemos a pitar, queriendo apurar el carro que tenemos enfrente. Tal vez el de enfrente simplemente es una víctima también de la trabazón, y nos ponemos a pitar, o nos abstenemos y esperamos pacientemente. ¿Cuál de las dos cosas hacemos? ¿Cuál de las dos cosas hubiera hecho Jesús? ¿Cuál de las dos cosas hacemos usted y yo? Dos, cuando nos queremos meter a otro carril, metemos el carro, no importa que venga un carro y tenga que frenar para pararse, porque tal vez mi carro es más grande que el que viene y yo se lo puedo echar encima. O vengo y pido de manera cortés, paciente, pongo las luces para que me den acceso. ¿Cuál de los dos hacemos? ¿Qué hubiera hecho Jesús? 3, un carro se nos quiere meter a nuestra vía, donde nosotros vamos. Tal vez va saliendo de un parqueo, de un supermercado, de alguna plaza, y nosotros vamos en la preferencia. Vemos que él va metiendo su carro poquito a poquito. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Aceleramos para bloquearlo? ¿O cortésmente le damos la pasada? Nuevamente pregunto, ¿qué hubiera hecho Jesús? Ahora preguntémonos, ¿qué hace usted y qué hago yo al momento de conducir? ¿Refleja nuestra manera de conducir que somos cristianos? En este mundo que todo mundo anda a la carrera, todo mundo anda presionado, todo mundo anda tensionado. Miren, algo elemental y que hemos pasado de manera inadvertida, y que es, creo que, muy importante en nuestro testimonio porque es público. La manera de conducir nuestra refleja el grado de relación que tenemos con Jesús. Repito,
La manera de cómo usted conduce y cómo yo conduzco va a reflejar a la sociedad que nos ve el tipo de relación y el tipo de carácter que tenemos de parte de Jesús. Interesante, ¿no? Ahora, continuemos con este ejercicio. ¿Cómo vemos nosotros a los peatones, ciclistas y motociclistas? ¿Los vemos como la parte más vulnerable de la cadena o el flujo vehicular? ¿O el flujo, mejor dicho, de transporte? ¿Al peatón? ¿Al ciclista? ¿Al motociclista? Mire, qué cantidad de motocicletas hay en San Salvador, es impresionante. Otro día yo me paré en un semáforo, nos retuvieron unos minutos y después nos dejaron pasar y se habían acumulado como una treintena de motos en segundos, hermano. Ahora, ¿cómo los vemos a ellos? ¿Los vemos como personas? ¿Los tratamos con cuidado de que ellos son más vulnerables? Imagínense un choque entre una moto y un carro, es una barbaridad. Tiene todas las de perder el motociclista. Su cuerpo es el chasis, nosotros vamos protegidos en el chasis del carro. Imagínense, los tratamos con cuidado, los vemos con cuidado, o vemos a los peatones que cruzan las líneas donde están las barras en blanco para que puedan pasar, o vemos a los ciclistas o a los motociclistas como un estorbo y no como unas personas que están en una posición de mayor vulnerabilidad que nosotros que conducimos un auto. Por muy pequeño que sea nuestro auto, es más seguro que una bicicleta, que una motocicleta o una persona que simplemente anda a pie. ¿Cómo hubiera conducido nuestro Señor Jesucristo al ver que se atraviesan peatones enfrente de su carro? ¿O al ver que se le mete una moto de un solo? ¿O que se le mete un ciclista? ¿Qué hubiera hecho nuestro Señor Jesús basado en su persona? Creo que usted y yo sabemos la respuesta. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y nosotros cómo reaccionamos? ¿Los vemos a ellos como eslabones vulnerables de este flujo? ¿O simplemente los vemos como estorbos? Nuestro carácter, y lo decía hace unos minutos, nuestra manera de conducir refleja nuestro carácter. Eso es una realidad. Se crea un vínculo entre hombre y máquina. El carro en sí es un objeto inanimado. El carro en sí no representa ningún peligro. El carro en sí se convierte en un peligro dependiendo de quién lo conduce. Vea qué interesante. Nosotros los cristianos, nuestra manera de conducir refleja nuestro carácter en Cristo Jesús. Yo recuerdo hace años, estando aquí en la iglesia CCI, fuimos a una playa, a un rancho allá no me recuerdo ahorita el nombre de la costa, era por Sonsonate. Fuimos hace muchos años y casi toda la iglesia éramos en ese tiempo una iglesia pequeña de CCI, y fuimos de la familia, creo que fue casi toda la congregación. Recuerdo que cerca de esa playa estaba el rancho del suegro de nuestro pastor, del padre de nuestra pastora Yani. Y fuimos a ese lugar y yo vi a un hermano que llegó tan poquito tarde, traía un carrón de esos 4x4, hermanos. Medio nuevón, carro imponente, hermano. Y se metió a la arena, hermano. Y claro, le puso activó el 4x4, ¿va? Pero en un momento quiso subir una pequeña cuestecita de arena y el carro se le quedó trabado. Y ni con el 4x4, sino que el carro se fue hundiendo y se asentó. Yo vi que este hermano se bajó un poco contrariado, un poco molesto, porque yo creo que él se sintió minimizado, inclusive en su manera de ser, de que el carro lo había dejado en ridículo. De una u otra manera, nosotros estamos vinculados con la máquina. La máquina refleja lo que es nuestro carácter. Aquí es bien importante de que nos recordemos que cada vez que manejemos un carro, cada vez que nos metamos a un flujo vehicular, todo lo que nosotros hagamos debe de representar dignamente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, les hablé del hermano, que yo lo vi inclusive que su ego se había sentido herido porque el carro se le quedó en la cuestecita un gran carrón. Ahora, le voy a hablar de mí. La barbaridad que este servidor que le está hablando en
en este momento cometió. Yo vivo en Los Chorros. Tráfico pesado, más ahorita que están con la ampliación, horrible el tráfico ahí en las mañanas y en las noches principalmente. Por no decir todo el día. Un día de esto yo venía para el trabajo, para acá, para la iglesia, oiga bien. Se me atravesó un motociclista. Se me atravesó de un sol. Yo no lo miré. Cuando yo lo veo, que casi le pego, me asusta. Y el susto me provocó cólera. ¿Y sabe qué hice? No, espérese. Sí, ¿sabe qué hice? Le tiré el carro. Le tiré el carro un poco a un motociclista. Yo, este servidor que le está hablando de este tema. Cuando yo hice eso, me vino una carga, porque bien dice la palabra, que si tu conciencia te acusa, mayor que tu conciencia es Dios. Hermanos, no habían pasado segundos, se me vino una carga a mi corazón de lo que acababa de hacer en un momento de arrebato, conduciendo un vehículo y poniendo en peligro la integridad física de una persona que como pastor estamos llamados a cuidar. Mire, me sentí mal y comencé a orar, a pedirle perdón a Dios desde ese punto hasta que llegué a la iglesia. Y aún me bajé del carro y me sentí, media mañana me sentí cargado por ese simple hecho irresponsable que había hecho. Gloria a Dios, porque tenemos una conciencia que Dios activa y nos llama la atención cuando cometemos errores de este tipo. Dios no nos ha llamado a eso, a tirarle el carro a la gente. Dios no nos ha llamado a tirarle el carro aún a personas vulnerables, como una motocicleta, tampoco a otro carro. Si usted tiene un carro grande, yo tengo un carro grande, Dios no nos ha llamado que a la fuerza nos apropiemos de una vía porque mi carro es más grande que el que viene atrás y lo va a asustar, entonces me voy a meter. No estamos llamados a eso. Por eso, nuestra manera de conducir refleja nuestro carácter en Dios. Ahora, entendemos que nos podemos cometer un error todos. Yo no estoy llamándote en esta noche la atención a que un error lo comete cualquiera. Yo te acabo de exponer uno mío delante de esta cámara. Y yo sé que tú que me estás escuchando y que manejas vehículos, sé que también has cometido muchos. Lo que Dios nos está llamando no a errores, porque se va a activar en nosotros la conciencia. Y si somos hijos de Dios de verdad, vamos a bajar la cerviz y vamos a arrepentirnos y vamos a tratar de conducir de otra manera más responsable. Ahora, si no somos hijos de Dios o somos de dura cerviz, vamos a cerrar nuestros oídos y vamos a tener una mentalidad de manejo totalmente irresponsable y apartada de el carácter de Dios que usted y yo estamos llamados a representar. Y para terminar, debemos de cambiar nuestra manera de conducir para reflejar el amor de Dios. Repito, debemos de cambiar nuestra manera de conducir para reflejar el amor de Dios. Y esto tiene que ser una intencionalidad. Esta palabra me encanta porque en el reino de los cielos nosotros tenemos que aprender a ser intencionales. O sea, nosotros no tenemos que esperar que las cosas pasen por azar. Es verdad que servimos a un Dios misericordioso, que va delante de nosotros, que nos guarda, que nos ayuda, que nos bendice, etc. Pero usted y yo tenemos una parte de responsabilidad en esta escena. Debemos de ser intencionales, principalmente en aquellas cosas que nosotros sabemos que no están tan bien y que tenemos que mejorar delante de Dios. Y que usted en la intimidad con Él lo sabe. Nosotros tenemos que ser intencionales en ese sentido. O sea, nosotros de ahora en adelante, después de que usted haya escuchado esta reflexión, a cualquier parte que me esté escuchando, porque la ventaja de hacer programas online es que trasciende fronteras. Recuerde, si usted es un hijo de Dios, un nacido de nuevo, usted está llamado, cuando usted maneje, a reflejar el carácter y el amor de Jesucristo. No ser un conductor más irresponsable de los miles y miles que abarrotan nuestras carreteras y calles. ¿Podemos equivocarnos una vez? Sí, pero estamos llamados a rectificar. Y una de las cosas que tenemos que hacer con intencionalidad es comenzar a orar para pedirle a Dios en oración que cambie nuestra manera de conducir para que seamos buenos embajadores en esta tierra, que nuestra manera de conducir refleje el amor de Dios, el carácter de Dios, que recuerde, manso, humilde, servicial, amoroso y paciente. Lo podamos reflejar cada vez que nos subamos al carro y
entremos al flujo vehicular. Será hasta la próxima, que Dios me los bendiga y los acompañe en todos los días que vienen por delante hasta que el Señor pues venga conforme su voluntad y misericordia. Bendiciones.